Hola a todos, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver la clase número 4, estados de costo. Pero antes de comenzar con el tema propiamente tal, vamos a recordar un poquito sobre las clases anteriores. Y en las clases anteriores hablamos sobre algo muy importante relacionado con los costos, pero desde el punto de vista contable. Eso es muy importante de aclarar. Desde el punto de vista contable existen costos y gastos. Y los costos están relacionados con el objeto del costo, todo aquello que va incorporado al objeto del costo y que por lo tanto es un activo que se presenta en el estado de situación financiera. En cambio, todos los gastos, marketing, comercialización, ventas, administración, son parte del estado de resultado. Eso es decir, que inmediatamente se realizan. Esa diferenciación no existe a nivel de la gestión y vamos a ver que en el caso de la contabilidad para la gestión, y en el fondo lo que es la gestión, no considera esa separación contable y de hecho un sistema muy utilizado en la gestión es el costo basado en las actividades. Nosotros vamos a ver este tema prácticamente al final de este curso y nos vamos a centrar en que este tipo de sistema mira todos los costos con aquellos que son aquellos relacionados, todo lo considera como parte del costo en el fondo del producto, ¿ya? Esa es una diferencia bastante importante que vamos a observar durante este curso. Al principio vamos a partir con aquellos sistemas que están asociados en el fondo a aquella diferencia contable entre costo y gasto y luego al final del semestre vamos a destruir un poco ese concepto contable y vamos a ver cómo en el fondo para la gestión todo forma parte del costo. Entonces veamos entonces la primera parte, aquella que está relacionada con la parte contable, es decir, separación entre costos y gastos. Y aquí se incorpora entonces y se muestra este proceso productivo donde tenemos la materia prima, la mano de obra y el CIF que pueden ver aquí en la lámina y por otra parte estos elementos se incorporan al proceso productivo si lo vemos en la práctica, pero contablemente esto se llama cuenta de productos en proceso o órdenes específicas de fabricación dependiendo del sistema que estemos hablando. Ahí se engloban todos aquellos costos que se estén en proceso, que se estén fabricando, que se estén entregando para la producción. Y luego, cuando se termina el proceso productivo de un inventario, pasa a productos terminados. Ambos son activos, ambos son activables y forman parte de aquellos costos inventariables y por lo tanto en el estado de situación financiera, en el balance. Y luego cuando finalmente se venden, pasa este proceso a el estado de resultado y pasa a una cuenta llamada costo de venta. Ahora, si miramos este proceso contable que representa el proceso productivo, en el fondo todo esto lo podemos ver gracias a que tenemos ciertos conocimientos contables. Si vamos incluso más al detalle, podemos ir más al detalle en las cuentas, pero desde el punto de vista contable. Ahora, vamos a ver cómo podemos presentar esta información de este ciclo contable a través de un estado, el estado de costos. ¿Qué nos muestra el estado de costo? Como aquí dice la lámina, nos permite valorizar los productos terminados y los que están en proceso, como lo vimos en la lámina anterior, esa cuenta productos en proceso, producto terminado y luego costo de venta. El estado de costo nos permite mostrarnos más detalladamente esas cuentas y además nos las permite mostrar en un formato más entendible para aquellas personas que son contables de aquellas que no lo son. También nos permite el conocer el costo de producción de los artículos vendidos, es decir, el costo de la venta. Y nos permite también tener la base del cálculo para fijar los precios y así obviamente poder determinar el margen que nosotros estamos ganando. Entonces finalmente este informe llamado estado de costo que traduce el proceso productivo, que es el que vimos anteriormente, ¿ya? Para ser comprendido
para el usuario general. Ahora, ¿qué es lo que traduce? Traduce todas estas cuentas contables. En las láminas anteriores vimos el proceso en términos generales, pero si vamos al detalle del proceso productivo, pero desde el punto de vista contable, podemos ver aquí. Fíjense que las primeras 3 cuentas son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que son las cuentas base de los insumos, de lo que se incorpora ¿dónde? En el proceso productivo. Y esta se representa por la segunda columna, donde está la cuenta producto en proceso. Y luego, cuando ese producto en proceso se termina, se pasa a producto terminado, y cuando se vende, se pasa a costo de venta. Y fíjense cómo este proceso es el que vamos a ver en el estado de costo, pero en un formato informe. Fíjense aquí este informe. Aquí está todas esas cuentas contables que, si nos damos cuenta, obviamente hay que tener cierta expertise para poder leer estas cuentas contables, el saber sobre el debe, saber sobre el haber, saber sobre el saldo deudor y acreedor. Pero en este estado, un usuario en general va a poder leer esta información. Miremos el estado de costo. ¿Qué nos dice? En principio nos dice, bueno, ¿cuál es el inventario inicial de las materias primas? Toda esta información, ojo estudiantes, se saca de estas cuentas contables, de lo anteriormente visto en la lámina anterior, donde salían las cuentas contables. Todo se extrae desde ahí, pero se presenta en un formato entendible a nivel general. El inventario inicial de las materias primas, saldo inicial. Después se suman las compras realizadas al debe de la cuenta de mayor. Es decir, nos queda la materia disponible, la materia prima disponible para ser utilizada. ¿Y qué sucede después? Para poder ver cuál es lo que efectivamente utilizamos, se resta el saldo final de las materias primas. Y ahí nos dice, bueno, estas son entonces las materias primas utilizadas. Si a las materias primas utilizadas, más la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación, que como vimos en la clasificación, habían costos primos y costos de conversión. Si sumamos los costos primos, que son materia prima y mano de obra, y también por otra parte la mano de obra le sumamos los costos indirectos de fabricación, recuerden, son los costos de conversión, pero aquí si sumamos a la materia prima, le sumamos la mano de obra, le sumamos los costos indirectos de fabricación, vamos a tener todos los costos que se involucran en la producción en un periodo. Obviamente aquí se representa con ese igual costos total de producción. Si le sumamos el inventario inicial, es decir, lo que quedó del mes anterior en la cuenta productos en proceso, vamos a tener todo lo que en el fondo teníamos tanto del mes anterior como lo de este. Y si a eso le restamos el saldo final, vamos a tener entonces aquello que se traspasa a la cuenta producto terminado. Si nuevamente a esa cuenta de costo de producto terminado le sumamos el saldo inicial, es decir, lo que se terminó el mes anterior y no se vendió, nos va a dar el total de todas las unidades terminadas que tenemos en un periodo. Si le restamos nuevamente el saldo final, nos va a dar finalmente todo aquello que se vende en un periodo. Si se dan cuenta, nos da los saldos de cada una de las cuentas hasta terminar con el saldo de los costos de venta. Y este entonces es un informe muy utilizado, muy práctico para poder ver en el fondo cuál es nuestro costo total de producción, cuál es nuestro costo de unidades terminadas, cuál es nuestro costo de ventas de artículos vendidos sin necesidad de explicarlo a través de las cuentas de mayor. Entonces, estudiantes, hemos terminado esta clase. Espero que lo hayan comprendido. Nos vemos. Muchas gracias.